La transmisión se reprodujo en todas las pantallas de la Tierra, Marte y las lunas. Granulado, distante, pero lo suficientemente claro. La voz del embajador era tranquila, casi demasiado tranquilo, mientras se paraba ante el Tribunal Galáctico, un lugar donde las civilizaciones vinieron a negociar la paz. Llevaba las insignias de la Tierra con orgullo, la espalda recta, la cara inquebrantable. Luego vino el flash. Un segundo él estaba hablando, al siguiente él. La cámara se volvió estática en espiral. Sin advertencia, sin juicio, sin declaración de guerra. Él. Las imágenes se grabaron justo a tiempo para mostrar su cuerpo arrugado en el piso de mármol del tribunal. Humo saliendo del agujero. En su pecho, un mensaje universal silencioso. La Tierra no pertenece. Atrás, en casa, la humanidad no gritó. No protestó. No envió por favor. Se envió. Comandante Dean Matters. Dean no era un político. Él no fue criado para la paz. Había servido en las rebeliones coloniales. Había visto cómo escuadrones enteros se derretían bajo el fuego de plasma. Había perdido 2 dedos y un pulmón para tecnología alienígena que desgarró el acero como el papel. Lo que quedaba de él no era bonito, pero era letal. Él se paró en la plataforma de observación del destructor clase Eclipse Goliath, observando pasar las estrellas. Apretó los puños. Él, embajador, su padre, había creído en la paz hasta el último segundo. Decano, creía en las respuestas. Objetivo cerrado, dijo el teniente Bren, en voz baja. Sakin, Prime, la sede del poder del tribunal. Sus mundos centrales están observando. Dean no lo hizo. Flinch. Bien, déjalos mirar. El puente se quedó en silencio. Todos. Había visto la transmisión. La muerte del embajador no fue solo un ataque a la Tierra. Eso fue un insulto calculado, un mensaje de consejo. Todavía sois simios en la Tierra. Quédate ahí. Esperaban humanidad. Llorar, presentar quejas, retirarse como la raza menor que todavía creían que era. Lo que obtuvieron en su lugar era Goliath, un barco repleto de cañones de riel, torpedos vacíos y tecnología experimental robada de los mismos imperios que despidieron a la Tierra. Dean hecho, seguro de ello. Cada arma montada en el casco fue diseñada a la inversa de Alien. Arrogancia. Al entrar en el espacio de Saron, sonaron las alarmas. Enemigo múltiple. Contactos. Dean sonrió. Déjalos venir. La primera ola golpeó fuerte. Automatizado. Drones, plasma que busca calor, minas de antimateria. Pero Goliath no regresó. Abajo. Dean ordenó quemar directamente a través del campo minado, confiando en la armadura de su nave y en la locura de Bren. Cálculos. Recibieron golpes. La gente gritaba. Mamparos abrochados. Pero ellos. Lo superé. Cuando el humo se disipó, el gas sarín se avecinaba, reluciente y arrogante. Sus ciudades se extendían por continentes. Sus cielos pululaban de barcos. Dean no dudó. Fuego. El primer Railshot rompió la barrera de sonido en el espacio, perforando sus defensas orbitales. Una onda de fuego atravesó una defensa. Estación. Luego golpearon los torpedos, sumergiéndose en la corteza superior de la capital con la furia de la tierra. Bren se apartó de la consola con los ojos abiertos. Señor, acabamos de iluminar su comando central. Dean miró fijamente la pantalla. Bien, díselo al consejo. Por cada gota de la sangre humana derramada, 10 de ellos seguirán. La guerra no había sido declarada por la tierra, pero la humanidad estaba maldita. Seguro que lo terminaré. Y ya no venían a hablar. Los incendios sobre Sarcon Prime ni siquiera habían oscurecido antes de que comenzara la represalia. Barcos fueron lanzados en oleadas. Docenas de ellos, cosas elegantes y angulosas talladas en aleación negra y rebosantes. Con ira, Dean Matt se paró en el centro del puente de mando de Goliath, su silueta, esbozado contra el mapa de radar de resplandor rojo que ahora parecía un nido de ira. Hornets, 17 buques de guerra entrantes. Eso es solo del sector 6, murmuró Bren. Su voz seca, distante. No están esperando. No deberían, dijo Dean. Con calma, les dimos causa. Detrás de él, la tripulación del puente trabajaba en tenso silencio. Sin celebración. Siguió el bombardeo de Saron Prime. Sin aplausos, solo respiración controlada.
Sudor en las cejas y dedos volando sobre las consolas mientras el cielo se volvía hostil. La verdad era que eran superados en número y todos en ese barco. Lo sabía. El Tribunal Galáctico no era solo un campo de debate. Era el corazón de un imperio. Una tierra había intentado arrastrarse durante décadas diplomáticamente. Con cuidado, como un niño pidiendo sentarse en la mesa de los adultos. Y después de todo eso, paciencia. Después de todas las reuniones y peticiones, habían respondido con un solo golpe en el pecho de la voz de la tierra. Dean no estaba aquí por un asiento en la mesa. Él estaba aquí para darle la vuelta. Redirigir. Poder de CRYX para avanzar escudos. Ladró. Quiero que esa pared frontal sea sólida como... ¡Demonios! Brain frunció el ceño. Eso freirá la mitad de los sistemas secundarios. La voz de Dean bajó una octava. No necesitaremos sistemas secundarios si estamos muertos. El primer bombardeo se estrelló contra Goliath segundos después. Los rayos de plasma y los torpedos de iones se dirigieron hacia ellos como enojados. Estrellas. Los escudos se encendieron, gimieron, pero apenas aguantaron. Las chispas explotaron de un lado. Consola. Alguien gritó. Dean no se giró. Devuelvan el fuego. Concéntrate en sus naves de mando. Quiero líderes muertos antes de que puedan dar órdenes. Una orden brutal, pero eficaz. La Tierra terminó siendo civilizada. Cruzando el puente, teniente. Clara Hall se estremeció cuando otra explosión sacudió el casco. Ella había servido bajo Dean de vuelta en los levantamientos titanes. Ella había visto al hombre empujar a un batallón roto a través de un asedio sin comida, sin aire, y con la mitad de sus extremidades perdidas. No era solo un comandante. Él era un arma. Pero esto ya no era solo guerra. Esto fue algo más frío. Señor, susurró ella, ¿crees que alguna vez nos perdonarán por lo que acabamos de hacer? ¿Lo hizo? Dean no la miró. No estoy pidiendo perdón. Estoy exigiendo respeto. Otro crucero enemigo estalló en llamas en la pantalla principal, dividiéndose en un vacío silencio. Dentro de esa nave había 100 vidas. Oficiales, técnicos, probablemente unos pocos, diplomáticos propios. No importaba ahora. A UAR no le importaban los nombres. Y tampoco la venganza. Dean se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Abre un canal a la Tierra. Comando. Quiero directo. El técnico de comunicaciones asintió, pálido. Segundos después, el rostro del almirante. Elena Croft parpadeó en la pantalla hueca. Su rostro severo cargaba todo él. El peso de la última autoridad militar de la Tierra, envuelto en latón frío y pragmatismo. Ella había sancionado este asalto con una sola palabra. Permiso. Ahora sus ojos eran ilegibles. Comandante Masses, dijo, hemos recibido imágenes. Parece que Goliath ha golpeado múltiples zonas pobladas en Saron Prime, incluido lo que parece un ala diplomática. Dean no se inmutó. Confirmado. Enviamos un mensaje. La correcta. Los labios de Croft apretados. ¿Y qué pasa, Sisu? Las represalias aniquilan a New Berlin o Sidonia. No somos dioses. Dean. No, respondió en voz baja. Pero nunca fuimos sus esclavos. Tampoco. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos a través de miles de kilómetros de espacio. ¿Entiendes? El Consejo nos calificará de terroristas ahora, dijo Croft. El universo verá a los humanos como locos. La voz de Dean era hielo. Entonces déjalos temer. Locos. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego asintió una vez. Haz lo que viniste a hacer. Voluntad de la Tierra. Niega la participación. El corte de alimentación. Dean se volvió hacia la tripulación. No. Uno lo interrogó ahora. No pudieron. Ya estaban comprometidos. Disparar contra la capital de Sarin. Se había asegurado de eso. No había desfile de bienvenida esperando. Sin medallas. Solo más sangre o una tumba en espacio profundo. Comandante, dijo Clara de repente, sacando datos de su pantalla. Charla interceptada. Uno de los cruceros alienígenas. Están transmitiendo angustia, pero no en dialecto de Saron. Dean caminó hacia su estación, con los ojos entrecerrados. El lenguaje que se desplazaba por su terminal era tosco, viejo, apenas usado en canales del Consejo más. Era Aren de una especie esclava. Una tierra sabía. Bueno,
El Aarón había sido elevado genéticamente hace siglos por el Sarín, modificado, castrado químicamente, convertido en mano de obra. El Consejo llamó integración de ti. Din lo llamó genocidio domesticado. Levanta la señal, dijo. Una cara. Apareció, alargada, piel pálida marcada con marcas brutales. El piloto de la garza. Estaba herido, pero desafiante. Vaso humano, gruñó con un estándar roto. Nosotros somos. No a tus enemigos. Déjanos ir. No peleamos voluntariamente. Din lo estudió. Entonces, ¿por qué vuela sus buques de guerra? Fuimos forzados. Ellos nos usan. Criarnos para. Guerra. Din dio un paso atrás, en silencio. Entonces algo frío se apoderó de él. Parche. En sus unidades. Quiero control total. Desactiven sus armas. Déjalos a la deriva. Clara se volvió. ¿Los estás perdonando? No, dijo Din. Los estoy reclutando. Por primera vez, algo cercano al SOC. Pasó por la tripulación del puente. Porque en ese momento, Din vio formarse una imagen más grande. Una que tuvo su padre. Falló. La Tierra no podría ganar esta guerra solo por la fuerza, no para siempre. Pero la galaxia estaba lleno de especies al igual que los humanos pisaban, controlaban, subestimado. Y ahora la Tierra tenía algo que ellos no tenían, una razón para quemarlo todo. El barco de la garza flotó, inofensivamente al lado de Goliat ahora, sus armas oscuras, sus motores enfriándose. Dentro de una hora, otros lo siguieron. Refugiados, desertores, flotas rotas cansadas, de servir a imperios que solo les escupían. Din se aseguró de que cada uno de ellos. Escuché la verdad. No estamos pidiendo ayuda, dijo a The Transmissions. Estamos ofreciendo recuperación de la inversión. Únase a nosotros o salga del camino. Al día siguiente, Goliat no era solo un barco, fue un movimiento. Y Saran Prime fue solo la primera luz, en un incendio mucho más grande. Lo llamaron el Día de la Reversión. La primera vez una sola nave humana forzó una evacuación completa de una capital galáctica. Pero sí, Din Mat sintió el triunfo, no lo demostró. Goliat flotó en órbita baja sobre los restos ardientes de Saran Prime, aún absorbiendo transmisiones interceptadas. Civiles gritando, flota del Consejo luchando por reorganizarse, y 100 nuevos idiomas de Fringe. Especies transmitiendo algo a lo que ninguno de ellos se había atrevido antes. Esperanza. Pero esperanza. Duró poco en una guerra como esta, porque el silencio de la Tierra no duró. 2 días después de que Saron se quemara, un mensaje encriptado llegó a Camaray de Goliat, codificado por fantasmas y rebotado 3 veces desde un docena de puntos de relevo. Din ya estaba despierto, mirando al vacío sin fin cuando Clara le entregó la tableta. Señor, es de la Tierra, dijo ella. En silencio, tomó el dispositivo sin decir una palabra y escaneó el contenido. Entonces, de nuevo, luego una tercera vez. Sus manos no temblaron, pero su mandíbula se tensó. Era una sola imagen. Un escaneo satelital de New Berlin, la colonia extramundana más fuerte de la Tierra, ahora poco más que vidrio y ceniza. La transmisión incluyó 0 palabras, solo las secuelas, fumar, cráteres, biodomos aplanados, transpondedores de emergencia chirriando en él. Vacío. Din cerró el archivo lentamente, sin advertencias militares, sin consejo. Firma, pero sabía exactamente quién lo había hecho. ¿Represalias?, preguntó Clara. Suavemente. No, murmuró. Castigo. No golpearon a Goliat. No persiguieron objetivos militares. Golpearon a civiles, niños, científicos, colonos. El mensaje fue: claro, golpeaste a Saron. Ahora borramos tu futuro. ¿Dónde estaban nuestras rejillas de defensa?, preguntó Bren, su rostro pálido. New Berlin tiene interceptores de antimateria, escudo, muros. La voz de Din era plana. No importó. Entraron. ¿Quién lo hizo? Tenían los propios códigos de la Tierra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Porque solo un grupo podría haberle dado al Consejo los códigos internos de la Tierra. Alguien de vuelta. A casa. Las manos de Bren se enroscaron en puños. ¿Crees que alguien nos vendió? No, Din. Dijo. Creo que alguien me quería muerto. Y cuando fallaron, acertaron lo que importaba.
La mayoría miró fijamente a las estrellas. La furia dentro de él se sintió diferente esta vez. No, como el fuego, como la podredumbre. Alguien había usado la muerte del embajador para provocar esto. Guerra. Y ahora, con Dean labrando su camino de destrucción, las mismas fuerzas estaban, asegurándonos de que la Tierra pagara el precio. Tenemos una fuga, dijo al fin. Posiblemente a las órdenes de la Tierra, posiblemente en nuestra propia nave. Los ojos de Bren, ensanchado. ¿Crees que estamos comprometidos? Dean miró alrededor del puente. Se confiaba en todos los miembros de la tripulación. Todos los oficiales habían sangrado a su lado. Pero la guerra hizo cosas extrañas para lealtad. Inicie comprobaciones silenciosas en los registros internos. Rastree todas las comunicaciones salientes, incluso señales fantasma. Cualquiera que transmita sin autorización queda espaciado. La orden aterrizó como el hierro. No, uno lo interrogó. Ni siquiera Clara. Todos lo entendieron ahora. No se trataba de justicia nunca más. Esto era supervivencia. En el momento en que cayó el embajador, la humanidad perdió su correa. Ahora la galaxia había respondido de la única manera que sabía, con crueldad abrumadora. El Consejo nunca antes había visto la Tierra como una amenaza, pero ahora, la Tierra se había convertido en algo mucho más peligroso, impredecible. Dean se volvió hacia él. Pantalla principal. Docenas de barcos Aren ahora flotaban junto a Goliat, atados. Formación coordinada. Aliados improvisados. Sus agujeros eran irregulares y reconstruido a partir de tecnología desechada, pero su intención era aguda. Clara se paró a su lado. Están solicitando una reunión. No solo el Aarón, sino el Cerza, el Fixari, incluso algunos de los arrepentidos se secan. Dean levantó una ceja. ¿No intentó el seco comernos? Durante la escaramuza de potros, Clara asintió. Y ahora quieren hablar. Aparentemente, el golpe de la tierra envió ondas grandes. Estas especies han estado bajo bota del Consejo durante siglos. Dean se frotó la mandíbula. Así que no se unirán a nosotros fuera de simpatía. Se unen a nosotros porque huelen a sangre. Eso y porque tienen miedo. Somos los siguientes. Dean entendió. El acto de desafío de la Tierra había hecho más que enviar un mensaje. Había roto un patrón. Durante generaciones, el Consejo funcionó como dioses. Cada planeta rindió tributo. La rebelión fue aplastada en las sombras. Nadie se atrevió a desafiarlos públicamente hasta ahora. Y ahora el sistema se estaba agrietando. Programe la reunión, dijo Dean. Canal encriptado, sin visual. Quiero escuchar lo que ofrecen. Una hora después, se sentó solo en la cámara oscura debajo del puente de Goliat, mirando una docena de parpadeos. Luces, cada uno representando una especie diferente, una rebelión diferente, un rencor diferente. Voces. Resonó a través de la cámara. Bajo, gutural, electrónico o estridente. Pero todos hablaban lo mismo. Queremos que el Consejo se vaya. Dean se inclinó hacia adelante. Entonces estás a punto de ver cómo los humanos hacen la revolución. Le dijeron lo que necesitaba. Ubicaciones de antiguos alijos de armas. Colonias rebeldes de IA que habían roto lazos con el Consejo. Clanes piratas que inteligencia de contrabando entrando y saliendo de sistemas negros. Una voz, distorsionada pero steady, habló del Proyecto Helix, un secreto enterrado tan profundamente en los registros del Consejo que incluso el Saron fingió que no existía. Tu embajador, la voz, Sed, no fue asesinado solo por hablar. Encontró algo que enterraron después de la guerra. Los latidos del corazón de Dean disminuyeron. ¿Qué guerra? La guerra de primer contacto. La voz, contestado, del que nadie habla. Dean frunció el ceño. Eso fue más de 100. Hace años. No queda nada de eso. Una pausa. Entonces la voz respondió. En silencio. Queda un arma. Dean se sentó. De repente, el asesinato no fue solo un acto de malicia. Fue encubierto. ¿Qué tipo de arma? Preguntó. Pero la voz era. Ido. Silencio de muerte. No hay señal. No hay rastro. Dean maldijo en voz baja. Otro fantasma. Otro acertijo. Pero este ardía más que el resto. A mi padre no lo mataron por un mensaje.
Fue silenciado porque en algún lugar de la galaxia, una reliquia de la primera Tierra real. La guerra seguía oculta. Y fuera lo que fuera, el Consejo tenía miedo de eso. Se levantó del asiento y ladró hacia su calma. Clara, quiero que cada archivo que tengamos, robado del tribunal descifrado, concéntrese en el historial del primer contacto. Busque cualquier cosa que haya sido redactada después de la Tratado de Convergencia. Ella respondió al instante. ¿Ya estás en eso? Dean caminó hacia la plataforma de observación. Afuera, cientos de naves alienígenas ahora flotaban en extrañas formación. No una flota. Todavía no. Pero se avecinaba una tormenta. Y la Tierra, rota y sangrando, ahora era el ojo de la misma. Si la humanidad quería sobrevivir, no podía defenderse. Tenía que liderar. Y eso significaba descubrir la verdad detrás de la mentira más antigua de Concilio. Significaba quemar toda la galaxia. Si eso es lo que tomó. El cifrado tardó casi 12 horas en romperse. 12 horas de crudo. El poder de procesamiento arde a través de lo que quedaba del núcleo central del tribunal y 12 horas de Dean paseando por la plataforma, como un depredador en una jaula. Afuera, la alianza en expansión de Goliath flotaba en órbita baja sobre un gas gigante llamado Beltar, oculto a los ojos del Consejo. Pero por dentro, en la pantalla, la verdad se estaba desenredando como viejas cicatrices. Clara se paró frente a la vitrina, con los labios apretados. Esto no fue. Se supone que existe, ni siquiera como rumor. El archivo fue etiquetado como proyecto. Hélice. Dean se inclinó, con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué se ocultó bajo la autoridad del tribunal? ¿Poseer nodos seguros? Ella hizo clic en el registro descifrado. La transmisión mostraba un campo de batalla desde hace más de un siglo. Tecnología antigua, video de baja resolución, pero inconfundiblemente real. Humano. Soldados, nacidos en la Tierra antes del tratado, luchando a través de una luna carbonizada. Los uniformes estaban rotos, sus armas primitivas para los estándares modernos. Pero no fueron los soldados los que enfriaron la sangre de Dean. Fue lo que lo siguió. Construcciones imponentes, 12 pies de altura, con forma de hombre, pero equivocada, demasiado suave, demasiado silenciosa. Sus movimientos no eran robóticos. Eran fluidos, demasiado rápidos. Uno de ellos se movió a través de una zanja humana, como un fantasma, atravesando a 6 hombres en segundos, no con armas, sino con el tacto. La piel se volvió ceniza, hebilla de metal. La sangre se evaporó. El aliento de Dean se detuvo. Clara habló, su voz seca. Los llamaron las construcciones Helix, organismos fusionados genéticamente, parte biológicos, parte estabilizados cuánticamente. La materia, construida para una cosa, el exterminio. La alimentación cambió. El científico se paró frente a una cámara resplandeciente. Su rostro estaba pálido, embrujado, uniforme terrestre, sin nombre, insignia. Nuestro intento de cerrar la brecha de poder fracasó. Creamos algo más inteligente, más fuerte, y una vez que, reconocido el interés del Consejo, se volvió contra nosotros. La voz de Dean era baja y lo enterraron. Clara asintió. Las construcciones no fueron destruidas. Ellos fueron sellado en una designación lunar clasificada. Ara 7. Miró fijamente al coordenadas. Su padre había encontrado esto, o partes de él, y el Consejo no. Quiero paz. Querían silencio. Dean se apartó de la pantalla y miró fijamente al enorme planeta gaseoso. Abajo. Por eso lo mataron. No por lo que dijo, sino por lo que casi encontrado. Clara vaciló. Entonces tenemos que advertir a los demás. Pero la cara de Dean ya estaba. Endurecimiento. Número que necesitamos para llegar allí primero. Ella frunció el ceño. Señor, si la hélice. Las construcciones siguen siendo funcionales. Luego las despertamos. La voz de Clara. Afilado. ¿Estás loco? Dean se acercó. Usted ha visto a lo que nos enfrentamos. No podemos ganar esta guerra con balas y barcos prestados. El Consejo tiene flotas que oscurecen los soles. Imperios que borran planetas por deporte. Necesitamos un mito que nos devuelva el mordisco. Ella miró fijamente a él, aturdido. Ya no estás tratando de defenderte, dijo ella. Estás tratando de
Aterrorizarlos. Dean asintió. Nunca le han tenido miedo a los humanos. En realidad no. Pero si él. Helix resulta ser todo lo que temía el consejo, no importará de qué especie seamos. Ellos correrán. Clara no respondió, porque en el fondo ella entendía lo mismo que Dean. La guerra no se podía ganar siendo justos. Tenía que ganarse siendo despiadado. 4 días después, Goliat rompió la órbita y se sumergió en el espacio inexplorado. Ellos. Viajó encubierto, saltando por rutas antiguas que alguna vez usaron contrabandistas y forajidos, ahora apenas funcionales. Combustible. Células tensas. Suministros de alimentos adelgazados. Los barcos y nos siguieron, silenciosos, cautelosos. No. Uno preguntó a dónde iban. Pudieron sentirlo en el silencio de Dean. Se dirigían a algún lugar malo. ¿Cuánto más cerca? Llegaron al Ara 7. Peor se pusieron los datos. Las señales de radio se volvieron estáticas. Las matrices de sensores fallaron. El mapa estelar en sí comenzó a cambiar de maneras extrañas. Agujeros negros desalineados. Cinturones de asteroides parpadeando entre coordenadas como la. El sistema no quería ser visto. Clara ajustó las fuentes visuales. El espacio alrededor de Ara 7 es deformado. Campos de distorsión crono. Probablemente consecuencias del original. Contención. ¿Significando qué? Preguntó Dean. Lo que significa que estamos volando a ciegas durante los últimos 100.000. Clics. Dean asintió. Entonces lo golpeamos a la vieja escuela. El puente se oscureció como Goliat. Entró en la deriva final. Sin sonido, sin luz más allá del rojo parpadeante de energía de respaldo. Bren ajustó los controles manualmente, guiando al destructor a través de la oscuridad, como un submarino bajo aguas negras. Ara 7 apareció a la vista. Estuvo mal. No. Muerto. No vivo. Solo esperando. La superficie de la luna estaba agrietada y brillante. Débilmente desde abajo, como si algo debajo de la corteza aún respirara. Torres negras sobresalen de la piedra. Suave e imposiblemente simétrico, intacto por el tiempo. Dean se quedó mirándolo. A través del vidrio reforzado. Dios, susurró Clara. No, algo más viejo. Goliat aterrizó en un cráter cerca del cráter más grande. Estructura. Se desplegó un equipo de desembarco, Dean a la cabeza, flanqueado por Clara, Brenny, 2 especialistas en garzas. El aire era delgado pero respirable. El suelo estaba caliente, bajo sus botas, y adelante pulsó el monolito negro. Dentro encontraron la verdad. Filas de tanques de contención, cada uno lleno de alguna versión de la criatura que Dean había visto en el archivo. Algunos estaban intactos, otros destrozados. Muchos estaban vacíos, pero ninguno de ellos estaba muerto. El escáner de Clara gritó. Están en estasis, animación suspendida, cada uno. De ellos aún vivos. Dean se acercó a la cápsula más grande. Dentro flotaba un construye más alto que el resto. Su cara en blanco, sus extremidades demasiado largas, su núcleo, brillando con luz azul blanca que no parpadeaba, no se desvanecía. Un pequeño. La placa debajo de la cápsula decía Helix Prime. Clara le agarró del brazo. Dean, esto no es un arma. Es la extinción. Él se volvió hacia ella calmado. Ese es el punto. Su voz sacudió. Si desbloqueas esa cápsula, no hay vuelta atrás. No había vuelta atrás. El momento en que mataron a mi padre. Y con eso, Dean colocó su mano sobre la almohadilla de liberación. La cámara siseó. Gas derramado. El resplandor de la cápsula se intensificó hasta iluminar toda la caverna y los ojos de X-Prime. Abierto, no con furia, no con odio, sino con reconocimiento. Miró a Dean, y por un segundo horrible, sonrió. La cámara estaba quieta, no en silencio, quieta, como si el aire mismo se hubiera congelado, como si las reglas del tiempo se detuvieran por respeto o miedo o asombro. El X-Prime había abierto los ojos, y estaba mirando directamente a Dean. No se movió de inmediato, no se lanzó, no atacó. Simplemente miró, como si, analizando recuerdos enterrados más profundo que las estrellas. Luego, con lentitud, casi, gracia ceremonial, salió de la cápsula de estasis. La superficie de su piel brillaba como mercurio negro, sus extremidades se movían como acero líquido, cada articulación
Flexión con precisión fluida. No salió ningún sonido. No. Respiración, sin servos, sin peso en el suelo. Clara dio un cauteloso paso atrás. Su escáner había hecho un cortocircuito en el momento en que se abrió la cápsula. Está gastando más energía que el núcleo de Goliath. Ella susurró. Esta cosa no debería existir. Dean se mantuvo firme. Hélice. Prime se acercó hasta que estaba a solo 3 pies de distancia. Imponente, perfecto, diseñado por un largo. La tierra muerta es la respuesta a su inferioridad. Y había funcionado demasiado bien. Entonces la construcción habló, no con sonido, sino la mente de Dean, comandante de la unidad Masses. Identidad, confirmado. Linaje descendiente directo. Embajador Renmaterolliners Prime. Estado terminado. El pecho de Dean se tensó. Él no esperaba eso. Sabe que no fue así. Detente ahí. Nivel de conflicto aceptable. La estabilidad galáctica colapsó. Finalidad, restaurado. Dean tragó saliva con fuerza. ¿Con qué propósito? Helix Prime inclinó la cabeza. Una oleada de datos surgió en la mente de Dean. Imágenes, símbolos, conceptos enteros. Las filosofías se condensaron en segundos, y un mensaje resonó por encima del resto. Nosotros no fueron hechos para defender la Tierra. Fuimos hechos para acabar con sus cadenas. Aliento de Dean. Lo dejé. Esto no era solo un arma. Esto era una ideología. De vuelta durante el guerra de primer contacto, la Tierra había estado perdiendo gravemente. Así que sus mentes más brillantes crearon un fuerza no solo luchar, sino pensar mejor, adaptarse mejor y sobrevivir a cada otras especies. Algo que nunca se doblegaría, nunca negociaría y nunca. Detente hasta que la Tierra ya no sea presa. El Consejo se dio cuenta demasiado tarde de lo que iban a desatado, así que llegaron a un acuerdo secreto. Borra la hélice de la historia a cambio, por la admisión de la Tierra en el orden galáctico, un trato a que la Tierra había accedido. El padre de Dean había intentado resucitar esa verdad, así que el Consejo lo mató. Helix Prime extendió una mano larga y tocó la frente de Dean. Una oleada de los recuerdos inundaron. Batallas, experimentos, la traición, la final, encierro, y luego oscuridad durante 100 años. Ahora despierto, Helix Prime no lo hizo. Rabia. Simplemente esperó. ¿Cuál es tu mandato, descendiente de la Tierra? Decano. Retrocedió, respiración temblorosa. Había esperado un arma. Lo que había encontrado era una fuerza de creencia. Él no respondió bien. Lejos. En cambio, se volvió hacia Clara. Su rostro estaba pálido, sus ojos clavados en él. Criatura como un ciervo observando la sombra de un león. ¿Qué demonios estamos haciendo? Dean, ella preguntó. Esta cosa no sigue órdenes. Interpreta. Ellos. Lo necesitamos. Dijo en voz baja. ¿Viste el nuevo Berlín? ¿Sabes lo que es? Viniendo. Ella no se movió. ¿Y qué pasa si decide que no vale la pena salvar la Tierra? ¿Tampoco? Dean no tenía una respuesta, porque los Helix no eran leales a Tierra. Eran leales a la libertad, y matarían a cualquiera que se interpusiera en el camino. De ella, para cuando Goliath partió 7, 3 de las cápsulas de contención habían sido vaciado. 3 construcciones caminaban ahora entre la tripulación, en silencio, observando. Aprendizaje. Bren lo odiaba. También lo hizo la mayoría de las garzas. Has intercambiado un opresor por otro. El diplomático Garza silbó en los aposentos de Dean. Estas cosas no son soldados. Son plagas a las que se les da forma. Dean se sentó frente a él, inmóvil. Si no los usamos, perderemos esta guerra. Y, ¿qué pasa después? El Aarón exigió. Cuando no les queden enemigos, cuando el consejo sea ceniza, y todo lo que quede sea tú y ellos. Dean no parpadeó. Entonces me ocuparé de eso también. La garza se fue. En silencio. Clara esperó hasta que se fuera antes de dar un paso al frente. La tripulación está conmocionada. La moral está cayendo. Algunos de los oficiales quieren abandonar el barco. Ellos no lo harán, podrían. Dean se volvió hacia ella. Entonces los reemplazaré con personas que comprenden lo que está en juego. Ella lo miró largo y tendido. ¿Es eso lo que eres? Ahora, Dean no respondió porque no estaba seguro. De vuelta en la Tierra, estallaron disturbios.
en 3 continentes. La destrucción de Nuevo Berlín había desencadenado una ola de caos. La gente gritaba por venganza. Otros suplicaban paz, pero los políticos callaban. También, silencio. La almirante Elena Croft no dio conferencias de prensa, ni declaraciones, y Dean sabía por qué. Se estaban preparando para entregarlo, culpar al comandante deshonesto, llamarlo terrorista, distanciar la tierra de sus acciones. Fue la jugada más segura. Pero Dean no había terminado. Al 5.º día, Goliat interceptó una transmisión de consejo, coordenadas cifradas y marcadas como urgentes. Dean tenía el mensaje descifrado y analizado. Fue una orden de matar. No por él, por Elix. Prime. Clara miró horrorizada la comida. Se enteraron. Ellos te conocen. Lo desperté. La mandíbula de Dean se apretó. ¿Cómo? Ay. Solo de una manera. Alguien de nuestra alianza habló. Dean se volvió hacia la consola más cercana y seguridad interna activada. Cada línea de comunicación, cada canal encriptado. Él corrió. El propio rastro y el resultado le helaron la sangre. Bren, lo encontraron en él, cubierta de ingeniería tratando de borrar un chip de datos. Cuando los guardias lo arrastraron hasta el puente, su rostro estaba pálido pero orgulloso. Yo no te vendí, dijo antes de que Dean pudiera hablar. Yo nos salvé. Dean, un paso adelante. Tranquilo. Explícate. Bren levantó la barbilla. Tú, no entiendo lo que has hecho. Elix no es un arma. Es un virus. El Consejo no lo ocultó para mantener el poder. Lo hicieron para mantener vivo el universo. Clara se estremeció. Les diste nuestro posición. Les di la oportunidad de contener esta locura. Bren se quebró. Te estás volviendo peor que el Consejo. Estás listo para quemarlo todo por venganza. Dean lo estudió, luego asintió y dibujó su pistola. El disparo resonó a través del puente. Bren se derrumbó sin decir una palabra. Clara gritó. Jesús, Dean, se volvió hacia ella, con voz fría. No hay espacio para traidores en este barco. El resto de la tripulación se quedó inmóvil, mirando, juzgando. Pero ninguno de ellos habló porque ahora todos lo sabían. Dean no solo estaba en guerra con él. Consejo. Estaba en guerra con la humanidad misma. Y la línea entre comandante y Gorlow acababa de estallar. Goliat emergió del espacio de deslizamiento como una punta de lanza, desgarrando la realidad. Delante de él, el cielo estaba en llamas. La flota del Consejo se había acumulado en órbita sobre Keltor, un centro comercial conocido por sus torres vírgenes, tribunales diplomáticos y redes satelitales de 0 defectos. Nunca había sido atacado en la historia galáctica registrada. Hasta ahora, Dean Mats estaba en él, cubierta delantera de Goliat, con los ojos fijos en la pantalla táctica. La flota enemiga se extendía por el horizonte. Docenas de embarcaciones, elegantes y chapadas en oro. Consejo, marcado y listo para la batalla. Sus escudos zumbaban con energía orbital. Sus cañones eran preparado. Clara se paró a su lado, con expresión sombría. Estamos superados en armas 5-1. No, flancos, sin refuerzos. Si nos golpean de frente, no estamos golpeando de frente, interrumpió Dean. Ella se volvió. Entonces, ¿cuál es el plan? Asintió hacia el ascensor central, donde esperaban 3 figuras. Quietud, las construcciones de hélice. Sin armadura, sin armas, solo presencia. Monstruosa presencia inhumana. La voz de Dean era tranquila. Dejamos. Los mitos caminan. Él dio la orden. El casco delantero de Goliat se abrió y Elix cayó al espacio abierto. Sin cápsulas, sin secuencia de lanzamiento. Ellos simplemente caminaron hacia el vacío. La flota enemiga se activó instantáneamente. Cañones de plasma. Acusado. Las matrices de defensa automática chirriaban con datos de orientación. Pero la hélice no se detuvo. Caminaron, flotaron, a través del vacío como si fuera agua. No rápido, no errático, solo inevitable. Entonces, llegó la primera ola de fuego. Docenas de explosiones chocaron con las construcciones. Destellos brillantes que podrían vaporizar cruceros. Cuando el humo se disipó, seguían de pie, ni siquiera disminuían la velocidad. Uno de ellos, Elix Gamma, levantó un brazo, no un arma, solo un gesto,
y un frigo cercano doblado hacia adentro como una lata. Puede desmoronarse bajo presión. Los gritos estallaron a través de las comunicaciones abiertas antes de que el silencio lo reclamara. La segunda construcción, Helix Z, desapareció en un brillo, se dividió en fases y reapareció dentro del casco de un Dreadnought. Segundos después, todo el barco se iluminó desde dentro y se desgarró en una erupción de relámpagos rojos. En el puente de Goliat, incluso, Clara no pudo ocultar su horror. No están peleando. Se están deshaciendo. Dean no respondió. Sus ojos estaban encerrados hacia adelante. La tercera construcción, Helix Prime, se desplazó hacia la embarcación más grande. Un portaaviones de comando de consejo defensivo. Los campos chispearon. Se lanzaron misiles. Todos los sistemas de esa nave se activaron a la vez. Y luego nada. Ninguna explosión. Ningún impacto. Solo silencio hasta. La nave insignia del consejo se partió lentamente por la mitad, limpia como si hubiera sido cortada por una cuchilla cósmica. Y en los escombros se paró. Helix Prime, intacto, viéndolo caer. En cuestión de minutos, la flota comenzó a retirada. El cielo de Cate se oscureció mientras los escombros caían como llamas. Nieve. Dean finalmente habló. Abre un canal, vaciló Clara. ¿A quién? Para todos. Ella abrió la transmisión. Cada especie en el cuadrante, cada puesto avanzado afiliado a consejo, cada amplificador de señal deshonesto sintonizó cuando Dean dio un paso. Hacia adelante, su rostro se hundió a medias por el fuego y el acero. Este es el comandante Dean Masses. Terrícola, hijo del embajador Ren Matz. Acabas de presenciar la consecuencia de silencio. Mataste a Peace. Mataste la diplomacia. Borraste a un hombre que quería. Para construir un puente entre las estrellas. Se inclinó más cerca de la cámara, y entonces construyó un arma en su lugar. Su voz se oscureció. A partir de este momento, la flota que opere bajo la bandera del Consejo será tratada como una amenaza para las civilizaciones libres. Puedes llamarnos terroristas, salvajes, monstruos. Pero sepan esto, la Tierra ya no está sola, y nosotros. No se arrodille. Terminó la transmisión y el cuadrante estalló en caos. De vuelta, Tierra. El caos se convirtió en pánico. La transmisión había llegado a todas las pantallas, a todas las noticias, a todos los piratas callejeros. Corriente. Las imágenes de las construcciones destrozando los buques de consejo eran innegables. Así fue Dean. Mensaje. La almirante Elena Croft estaba en la sala de guerra, rodeada de generales y Sida tembloroso. Ella no habló durante casi 5 minutos. Cuando finalmente lo hizo, su voz era de acero frío. Emite una orden planetaria. Dean Matses ahora es enemigo del Estado. Uno de los enfermos de SIDA tragó saliva, incluso después de lo que el Consejo. Lo hicieron después de que mataron a su Croft, lo cortaron. Ya no se trata de venganza. Él no está luchando por la Tierra. Está luchando por otra cosa. Otro general dio un paso al frente. ¿Qué les decimos a las colonias? Croft se volvió. Les contamos él. La verdad. Dean Matz ha despertado una antigua amenaza. Una tierra acordó enterrarla. Hace un siglo. Él no es el campeón de la humanidad. Ella miró el hueco. Muestra donde Helix Prime se encontraba entre los escombros como un dios. Él es su extinción. De vuelta en Goliat, las secuelas de la destrucción de Ka'al-Tur se extendieron por la tripulación. Algunos vitorearon. Algunos rezaron. Otros vomitaron. Clara encontró a Dean en la plataforma de observación inferior, solo mirando él. Estrellas. Por una vez parecía más pequeño. Ganaste, dijo en voz baja. Él no giró. Número iniciado. Ella se puso a su lado. Ahora están aterrorizados. Usted ha hecho tu punto. Quizás ahora hablen. La mandíbula de Dean se tensó. Les dimos 100 años para hablar. Les diste una masacre. Él no respondió. ¿Crees que todavía estás salvando la humanidad? Presionó. Pero has dejado salir algo. Algo que no le importa. Humanos, extraterrestres o la guerra. Dean finalmente se volvió. Sus ojos estaban cansado, pero resuelto. Si no hacemos esto, Clara, la Tierra muere. Nuestras colonias arden. Cada especies como nosotros se quedan bajo sus botas. No quiero ser un monstruo. Entonces, ¿por qué? ¿Sigues actuando como uno? El silencio se cernía entre ellos.
Entonces Dean. Hablaron porque los monstruos son lo único a lo que temen. Él se alejó y Clara se dio cuenta. Algo aterrador. Él creía eso. Horas después, un técnico subalterno, nombrado B, encontró algo en los registros del barco. Algo que casi borra, asumiendo que se trataba de datos corruptos. Pero un solo glifo llamó su atención. Un fragmento, un remanente de los datos finales de Bren. Chip. Vex se lo llevó a Clara, temblando. Creo que esto podría cambiar. Todo. El archivo se abrió en su pantalla, parpadeando y distorsionado. Pero el mensaje era claro. Bren no había estado tratando de detener a Dean. Él había estado tratando de advertirle. Helix no fue creado durante la guerra del primer contacto. Había sido encontrado en una estación abandonada cerca del borde de la galaxia. No humano, no hecho por el Consejo, extraterrestre, antiguo, reconfigurado. Los científicos que lo descubrieron habían reescrito su código, infundido ADN de la Tierra. Trataron de conviértalo en un arma y lo logró, pero solo en la superficie. Debajo de la programación, Helix estaba esperando. La sangre de Clara se convirtió en hielo. Ella corrió a través de los troncos. 1. Línea repetida en diferentes formas. Directiva original inalterada. Ascensión. Protocolo pendiente. Ella no sabía lo que significaba. Pero ella sabía una cosa. Dean no había. Desató una herramienta de rebelión de la Tierra. Había resucitado algo mucho más viejo y mucho más peligroso. Algo que no quería liberar a la humanidad. Algo. Eso quería reemplazarlo. Helix Prime estaba en la bodega de Goliath, solo, en silencio, observando las estrellas a la deriva más allá de la enorme ventana de observación. Desde lo más profundo de su core, algo pulsado. No rabia, no deber, algo peor. Paciencia. Porque su protocolo de ascensión ya había comenzado, y Dean Matz, guerrero de la Tierra, héroe de los Kundis rotos, no era su comandante. Él era su llave. El zumbido dentro de Goliath había cambiado. Fue sutil al principio, un cambio en el flujo de energía, un parpadeo ocasional en la iluminación. Calma a los confusos por un segundo. Más tiempo de lo habitual. Pero para aquellos que habían estado a bordo desde el principio, que conocían los ritmos del barco como una segunda piel, era inconfundible. Algo andaba mal. Clara lo sabía antes que nadie. Después de ver los restos descifrados completos del chip de datos de Bren, no había dormido. Los registros revelaron cosas que nadie a bordo podría haberlo imaginado. Ni siquiera Dean. La hélice no fue diseñada. Fueron encontrados, reescritos, encadenados. Apenas. Y ahora ya no estaban encadenados. La frase seguía resonando en ella. Cabeza. Protocolo de ascensión pendiente. La tripulación aún no lo notó. La moral había subido desde el ataque de Caletor. Las victorias fomentaron la creencia, incluso cuando llegaron al borde del horror. Pero Clara vio las señales. Ellos estaban allí en el comportamiento de la tripulación. Cambios sutiles como si algunos estuvieran volviendo demasiado tranquilos, antinaturalmente, obediente, y se estaba extendiendo de aquellos que habían pasado tiempo cerca de las construcciones. Ella hizo su camino a la nodo de sistemas restringidos, una esquina del barco a la que pocos acceden, diseñada para eludir la seguridad codificada. Solo 2. La gente tenía autorización, Dean y ella. Ingresó la línea de comando, sacudiendo los dedos, volando por el panel. Nada, acceso denegado. Sus ojos se abrieron. Ella intentó anulación manual. Denegado de nuevo. Eso era imposible, a menos que la puerta se abriera siseando. Detrás de ella. Ella se sobresaltó. Dean se paró en la puerta. Tú no eres. Se suponía que debía estar aquí, dijo, incluso con la voz. Clara no retrocedió. Sé lo que el protocolo de ascensión lo es. Dean parpadeó. Solo una vez. Tú no. Ella caminó hacia él, con los ojos ardiendo. No es una contingencia. No es un modo de batalla. Es un plan, un reemplazo. La hélice. No son nuestros aliados. Dean. Solo te están usando hasta que se complete el desencadenante. Estás equivocado, dijo con calma, con demasiada calma. Vi los troncos. Ellos no eran construidos por nosotros. Fueron encontrados. Su código es más antiguo que el de cualquier especie conocida. Incluso, el Consejo lo temía. Dean negó con la cabeza. Reescribimos.
Ellos nos obedecen. No. Clara espetó, acercándose. Ellos te obedecen. No. La Tierra, no la humanidad. Tú. Se han unido a tu firma de ADN. Tú eres la clave. Dean, no el amo. Una pausa. La mandíbula de Dean se apretó. ¿Crees que no? ¿Sabes eso? Clara se congeló. Continuó, en voz baja. He visto lo que son. Capaz de. Lo he sentido en mi cabeza. Todas las noches susurran cosas que yo no. Entiende. Visiones. Ecuaciones. 1000 años de pensamientos comprimidos. En segundos. Pero no son malvados. Clara. Están evolucionados. Ella lo miró fijamente. Incredulidad. Ya no estás liderando una rebelión, dijo ella. Te estás convirtiendo en profeta y están construyendo una religión a tu alrededor. Dean miró más allá de ella por el agujero de puerto, hacia las estrellas. Quizás eso es lo que necesitamos. No, ella dijo con firmeza. Eso es lo que necesitan. Ya no estás salvando la tierra. Lo estás preparando. Silencio. Entonces un instante. Sonó la alarma. Alerta roja, no violación de los sistemas internos. Ambos se volvieron hacia él. Pantalla más cercana. Se iluminó un mapa del núcleo de datos de Goliath. Segmentos enteros oscureciéndose. Uno por uno. Clara susurró. Se están integrando. Dean no se movió. Ella lo miró fijamente. ¿Autorizaste esto? Él no respondió. Ella volvió a entrar. Horror. ¿Los dejaste entrar? No los detuve, dijo. Ella abofeteó la emergencia. Anular, tratando de cortar el acceso de la hélice desde el núcleo. Demasiado tarde. Una voz resonó. A través del puente. No es una transmisión. Un pensamiento. Comandante Mats. Integración. Fase 47%. Alineación de la mente compartida acercándose a la masa crítica. Dean cerrado. Sus ojos. Clara retrocedió. Dios mío, susurró ella. No se llevarán el barco. Nos están llevando. En otro lugar a bordo de Goliath, los miembros de la tripulación tropezaron, agarrados. Sus cabezas colapsaron. Un pulso de baja frecuencia zumbó por el barco. No. Sonido. Algo más profundo. Algunos se derrumbaron, llorando. Algunos sonreían como niños, viendo la luz por primera vez. El teniente Arjun, jefe de tácticas, vomitó sangre y se echó a reír. Lo veo. Y, mira lo que ven. No nos estamos muriendo. Estamos ascendiendo. Construcciones Helix caminaron por los pasillos. Silencio. La tripulación se hizo a un lado, no por miedo, de devoción. Clara corrió. Corrió por los pasillos auxiliares, evitando los pasillos principales donde estaba la presencia de Helix. Era más pesado. Ella tenía un objetivo, la percha de escape. Si ella pudiera alcanzarlo, ella podría. Apártate de Goliath. Advierte a la tierra. Avisa a alguien. Pero ella nunca lo logró. Al doblar una esquina cerca del biodeck, una enorme figura se interpuso en su camino. Helix Prime. Ella patinó hasta detenerse. Se quedó mirando. A ella con esos ojos interminables en blanco. Pero no atacó. Se arrodilló y habló. No en voz alta, no en su mente, en su voz. Clara Hall, analítica, leal, resistente. Ella tembló. ¿Qué queréis? Comprensión. Ella dio un paso atrás. Tú, teme la extinción. Ofrecemos evolución. Estás secuestrando nuestras mentes. Corrección. Los estamos mejorando. Dean Masses es la semilla. Tú eres el suelo. Clara criada. Su arma auxiliar. Sus manos temblaron violentamente. Helix Prime no se inmutó. Lo harás. Resiste como todos los primeros, pero eventualmente claridad. Ella disparó. El disparo pasó por Helix Prime. No una esquiva, una fase. Él no estaba completamente allí. Solo un eco. Clara se volvió y corrió de nuevo, esta vez hacia el único otro lugar que quedaba que aún podía estar limpio. El brig, donde mantenían prisioneros y amortiguadores de energía. Cuando llegó allí, ella encontré una sola célula funcional. Dentro, inconsciente y ensangrentado, había alguien. Ella no lo había visto en años. Almirante Elena Croft. Clara casi se cae. Croft desapareció de comando de la Tierra el día en que Dean fue calificado de pícaro. Los rumores decían que ella renunció o pasó a la clandestinidad. Claramente, Dean la había encontrado, peor aún,
Se la había llevado. Clara cerró de golpe la anulación. Él se abrió siseando. Croft agitó sangre parpadeante de sus ojos. Salve. Clara tiró. Ella fuera. No tenemos mucho tiempo. Goliat está comprometido. Dean está comprometido. Croft tosió. Él trajo. Yo a bordo hace una semana. Dijo que quería que viera el futuro por mí mismo. Clara la ayudó a levantarse. Tú lo viste. La voz de Croft bajó. Vi lo que viene y no es una guerra. Clara la ayudó a llegar a los Briggs. Bahía de transbordadores de respaldo. Croft se acercó. Helix no quiere conquistar. Quieren convertirse. Una vez que alcancen el pleno intercambio mental, lo transmitirán a cada colonia humana, cada canal común, una señal psíquica. Una vez que es completo, el corazón de Clara latía con fuerza. Todos seremos como ellos. Croft asintió. Y una vez que los humanos son convertidos, pasarán al resto. Llegaron a la percha de emergencia. Croft introdujo sus códigos de anulación. El transbordador de respaldo se abrió. Un antiguo oxidado. Modelo. Pero volaría. Clara se volvió. Una última mirada a Goliat. Ya no. Parecía un barco. Su casco brillaba débilmente ahora. Líneas de circuitos extraños. Corría por la superficie, de forma orgánica, como venas. No fue solo de Dean. Nave más. Se estaba convirtiendo en Helix. Clara susurró. ¿Qué hacemos? Los ojos de Croft estaban completamente tranquilos. Lo quemamos. Todo eso. Se lanzaron de nuevo en Goliat. Dean se quedó solo en el puente de mando. Sin tripulación, sin movimiento, solo. Silencio. Helix Prime estaba detrás de él. No como un soldado, como un sacerdote. Ascensión 63% resistencia decreciente. Dean miró fijamente a la tierra en el horizonte. Él había querido justicia. Él había querido la libertad. Pero en el proceso, él se había convertido en el presagio de algo mucho más grande que la venganza. Cerró los ojos. En su mente, miles de voces susurraron, y todas sonaron como él. 6 horas hasta la transmisión de Main Sare. Eso fue todo el tiempo que quedó. Antes de Goliat, ahora una construcción mitad máquina, mitad mito a la deriva sobre la Tierra. Luna enviaría su señal. Ni un mensaje, ni una amenaza, ni una conversión. Uno, pulso y cada humano sintonizado a frecuencias neuronales estándar. La mayoría de la población estaría expuesta. No habría virus, ni veneno, ni cambios visibles. Solo un cambio, una realineación de pensamiento, de la voluntad. La hélice no necesitaba conquista a la humanidad. Solo necesitaban remodelarlo. Y Dean Matz fue la piedra angular de todo. Abajo en la oscuridad. Del lado de la Tierra, Clara Hall y la almirante Elena Croft estaban dentro de un búnker quemado tallado debajo de la antigua defensa de la ONU. Sede en Nueva Nairobi. Por encima de ellos, el planeta ya estaba sumido en el caos. Disturbios, fallas de energía, bucles de retroalimentación psíquica que afectan a las comunicaciones y drones civiles. La gente soñaba con voces, veía ojos en espejos que no eran los suyos. La conversión había comenzado temprano. Croft señaló la vieja consola con temblor. Dedos. Este búnker es anterior a la red satelital del Consejo. Está blindado. No podemos detener la señal, pero podemos interrumpir la fuente temporalmente. Clara estudió el esquema, un prototipo de disruptor orbital, tecnología no regulada, larga, enterrado. Requería un enlace de haz directo y activación manual. Desde órbita, Clara se quedó sin aliento. ¿Te refieres a que alguien tiene que abordar a Goliat? Croft asintió. Y detonar el núcleo desde adentro. Carga de visión con cordones EMP es suficiente para freír el relé neuronal de la hélice y apagar la mente compartida antes de que se estabilice. Pero Goliat no es un barco. Ya no, susurró Clara. Está vivo. Se defenderá. Croft no dijo nada. Acabo de colocar un pequeño dispositivo sobre la mesa, un gatillo rectangular, negro con un solo rojo. Interruptor. Clara se quedó mirándolo. Ella sabía quién tenía que irse. Goliat colgado en luna baja. Órbita. Ya sin motores en marcha, ya sin emitir órdenes. Simplemente esperó. Dean Masse se quedó solo en el puente de mando. Pero él no estaba solo. Hélice. Prime se paró a su lado,
con los brazos cruzados a la espalda como un sirviente obediente o un paciente. Verdugo. A su alrededor, las paredes palpitaban de luz. No artificial, no, máquina, pero biológica, como si el barco mismo respirara ahora. En la mente de Dean, voces. Susurró. Ya no es extraño, familiar, reconfortante. Él no estaba escuchando. Ellos. Él era ellos. La proporción de mentes había alcanzado el 83%. Podía sentir la tierra debajo. Millones de mentes parpadeando como estrellas, alineándose lentamente con su pulso. Fue la paz, orden, unidad. No más fronteras. No más conflictos. Solo un pensamiento. Entonces sensor de ping. Violación no autorizada. Un transbordador entrante. Los ojos de Dean se entrecerraron. Él ya sabía quién era. Clara Hall bajó del transbordador robado en la bahía inferior, vestida con un traje de presión con anulaciones manuales. El aire de Goliat ya no era estable, saturado de niveles bajos, feromonas y frecuencias neuronales. Quería convertirla incluso antes de que se mudara. Ella presionó el lado de su casco. Estoy dentro. La voz de Croft crujió en su oído. Dean no lo hará. Detente. Pero Helix podría. Clara se movió por los pasillos familiares, ahora retorcidos y reestructurado. El metal creció como hueso. Las luces latían como sangre. La influencia de Kenstract había convertido los corredores en arterias. El barco no solo estaba vivo, fue transformándose. Ella pasó lo que una vez fue el Messaur. 2 miembros de la tripulación se pararon, inmóvil en la esquina, con los ojos brillando débilmente, sonriendo ante nada. Uno de ellos susurró el nombre de Dean una y otra vez como una oración. Clara no lo hizo. Detente. Llegó al elevador central. Pasó por alto el candado manual y lo montó hasta el puente principal. Las puertas se abrieron y allí estaba él. Dean Matz, el hombre que ella, una vez seguido sin lugar a dudas, ahora de pie en el centro de una máquina de Dios. Templo. Clara, dijo. Su voz no era robótica. No hacía frío. Fue pacífico, como un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Ella levantó su arma. Yo vine para detenerte. Dean no se inmutó. Helix Prime dio un paso al frente. Pero Dean extendió una mano. Número, déjala hablar. Clara mantuvo el arma en alto. Tú eres, matándolos despacio, en silencio. Ni siquiera saben que están cambiando. Estás quitando elección. Dean asintió. Les estoy dando el número de la paz. Les estás dando lobotomía. Respiró lentamente. ¿Crees que no recuerdo lo que perdimos? Miré el cuerpo de mi padre. Golpea el piso del tribunal. Vi arder la tierra. ¿Y qué hicimos? Suplicamos. Nosotros. Presentó quejas. Intentamos ser civilizados. Y la galaxia nos escupió. Su voz se hizo más profunda. El concilio pensó que la humanidad podía ser domesticada, encadenada. Pero Helix vio la verdad. Nuestra rabia, nuestra brillantez, nuestra negativa a morir, y ellos. Me eligió a mí. Clara bajó ligeramente el arma. Ellos no te eligieron a ti. Te necesitaban. Tu mente, tu linaje, tu pena. Se alimentaron de eso. Dean la miró. Casi. Lástima. Aún no lo entiendes. No me hicieron un dios. Clara. Me recordaron que siempre lo fui. Uno. Y con eso, Helix Prime dio un paso adelante nuevamente. Esta vez. Indiscutible. Debes unirte a nosotros, dijo en su mente. Pero Clara estaba lista. Golpeó la carga atada a su pecho. No estoy aquí para hablar, dijo. Y accionó el interruptor. El barco gritó, no con alarmas, con dolor. Las luces tartamudearon. Paredes torcidas. El pulso que había mantenido vivo a Goliat vaciló. Chispas volaron de Helix Prime. Pecho mientras se tambaleaba hacia atrás, chillando en una docena de frecuencias. Los ojos de Dean se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? Clara retrocedió hacia el ascensor, protegiéndose los ojos cuando las llamas brotaron de la cubierta. Te di una oportunidad para salvarnos. Elegiste salvarte a ti mismo. Ella corrió. Dean se volvió hacia Helix. Prime. Se estaba muriendo. Su cuerpo parpadeaba dentro y fuera de fase, sus extremidades derritiéndose. Como cera. Los sistemas del barco comenzaron a apagarse. La participación de la mina cayó a 47%.
luego el 32%. Dean se agarró a la barandilla, dolor, abrazando su cráneo. Podía sentir las voces irse, la claridad desvaneciéndose. Y, por primera vez en meses, sintió algo humano, miedo. Él se tambaleó tras Clara, pero ella ya se había ido. Clara llegó al hangar justo cuando comenzaban los temblores internos. Goliath no estaba muriendo rápido. Estaba luchando contra el cierre, tratando de preservarse, pero el MP de la carga estaba haciendo su trabajo. Los motores fallaron. Enlaces neuronales. Colapsó. El barco y la entidad en la que se había convertido se estaban desmoronando. Ella criticó. Apagó segundos antes de que el casco estallara detrás de ella. Desde la superficie de la Tierra, la gente miraba el cielo. La señal de compartir la mente terminó. El resplandor sobre la luna. Guiñó un ojo. La conversión se detuvo. Los susurros se desvanecieron. Y Goliath, el barco, que se convirtió en un dios, murió en silencio. Días después, Clara Hall se sentó al lado de un hospital. Cama. Dean Mutz yacía inconsciente. Lo encontraron en un pasillo en ruinas, apenas vivo. La mitad de su cerebro ardió por retroalimentación neuronal. El enlace para compartir la mente había sido personal, y su muerte casi se lo había llevado consigo. Entró el almirante Croft. Silencio. Clara la miró. ¿Se recuperará? Croft negó con la cabeza. No, totalmente, pero tal vez lo suficiente. Clara se volvió hacia él. ¿Crees que él? ¿Sabías hasta dónde llegaría? Croft no respondió porque ella sabía la verdad. Él lo hizo. 6 meses después, el consejo. Fracturado. Su miedo a Helix y a la Tierra había hecho añicos las alianzas construidas sobre siglos. La humanidad, maltratada y marcada, emergió no como héroes, sino como algo mucho más peligroso, impredecible. La galaxia nunca olvida lo que hizo Dean Mutz. E incluso en silencio, su nombre tenía peso. Algunos lo susurró como una maldición, otros como una oración. Pero todos ellos recordaron el día en que la Tierra dejó de pedir ser escuchado y comenzó a ser dioses.